Crimen organizado, voces que desafían el silencio. Muy buenas noches, queridos oyentes. Esta noche les hablaremos sobre un tema que ha escalado demasiado en el Perú, que ha tenido altos niveles en lo que va del año 2025. Les estamos hablando sobre el crimen organizado. Pero para comenzar este tema, primero debemos entender qué es el crimen organizado. Y para la ONU, el crimen organizado se considera y se entiende como un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante un tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con el fin de obtener un beneficio económico o material. A diferencia del delito común, el crimen organizado opera de manera planificada y continua. Tiene jerarquías, líderes, operadores y también colaboradores. Controla territorios o mercados ilegales. Se infiltra en instituciones públicas y privadas para proteger sus actividades. En el Perú se ha evidenciado el crimen organizado de varias formas, como el narcotráfico en el Brain, el tráfico de terrenos y la minería ilegal, las mafias de extorsión en el norte del país, la infiltración de gobiernos locales, como se ha visto en casos recientes investigados por la Fiscalía, por ejemplo, los intocables édiles o la Resistencia del Norte. Cada semana escuchamos nuevas víctimas, nuevas bandas y la misma sensación, el miedo. Un miedo que se instala en barrios, mercados, empresas y en la vida cotidiana. Yo soy Daniel y junto a Milagros y a Lucecita te acompañaremos para entender cómo el crimen organizado está afectando al Perú y cómo podríamos hacer para cambiar este escenario. Según el Ministerio del Interior, en lo que va del 2025, la Policía Nacional del Perú ha desarticulado más de 2.600 bandas criminales y 21 organizaciones de crimen organizado. Además, se han detenido más de 73.000 personas en flagrancia y hay 15.000 requisitoriados en todo el país. Cifras impresionantes, pero que muestran que el crimen sigue expandiéndose. Y el Ministerio Público en agosto del presente año reportó que la Fiscalía ha tenido 257 condenas por crimen organizado, con 62 sentencias de cadena perpetua en estas. Pese a estos avances, la violencia se ha vuelto más visible, más organizada y más despiadada. En mayo del 2025, Patás, La Libertad, fue escenario de una tragedia. 13 mineros fueron emboscados y asesinados por bandas ligadas a la minería ilegal. En Lima y Callao, el terror tiene otro rostro, la extorsión. Este año, al menos algo de 180 conductores de transporte público fueron asesinados por negarse a pagar cupos. ¿Cómo es posible esto? Y los operativos no se detienen. Solo en una semana, la Policía Nacional logró desarticular 40 redes criminales en distintos puntos del país, un número que refleja tanto la magnitud del problema como el esfuerzo constante de las autoridades por combatirlo. Estas bandas estaban implicadas en delitos que van desde el narcotráfico y la extorsión hasta el tráfico de armas y la trata de personas. Durante los operativos se incautaron armas de fuego, explosivos y otros materiales peligrosos, lo que evitó posibles atentados, enfrentamientos y hechos de violencia que pudieron poner en riesgo la vida de cientos de personas. Este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia de la seguridad ciudadana, que busca no solo capturar a los delincuentes, sino también debilitar las estructuras criminales desde la raíz. Sin embargo, aunque los resultados son alentadores,
También nos muestran la urgencia de seguir reforzando el trabajo coordinado entre la policía, el Ministerio del Interior, el sistema judicial y la ciudadanía. La lucha contra el crimen organizado no se gana en un solo golpe, es una tarea constante, compleja y que exige firmeza, inteligencia y compromiso. Lo importante es que el mensaje quede claro: el Estado está presente y no va a ceder terreno al crimen. Pero el crimen también se infiltra en los altos niveles del poder. El expresidente Alejandro Toledo fue condenado por lavado de activos, un recordatorio de que la corrupción y el crimen organizado a menudo se entrelazan. Cuando las mafias llegan a las instituciones, el problema deja de ser policial y se vuelve estructural. El crimen organizado no solo es una estadística policial, es una realidad que se siente todos los días en la calle, en los mercados, en los hogares. Es un impacto social y psicológico profundo en muchas zonas del país, especialmente en aquellas donde la presidencia del Estado es débil o intermitente. La gente vive con miedo constante. El comerciante ya no se preocupa solo por vender, sino también por cuánto debe de pagar de cupo para que no lo amenacen. El transportista no se mueve con libertad, toma rutas alternas, evita zonas, hasta incluso deja de trabajar por temor a ser extorsionado o atacado. El minero ilegal, por su parte, siente que su única forma de protegerse es armarse para sobrevivir, como si estuviera en una guerra no declarada. Esta situación genera un clima de desconfianza, desesperanza y estrés crónico en la población. Las personas se aíslan, dejan de denunciar, sienten que están solas frente a una amenaza que no cesa. Y lo más grave es que este miedo normaliza la violencia, hace que se vuelva parte del paisaje cotidiano. Combatir esta realidad no solo es capturar criminal, es reconstruir el tejido social, devolverle a la gente su derecho a vivir sin miedo. En regiones como Patás, la situación es aún más crítica. Allí la presencia del Estado es casi inexistente y esa ausencia ha sido aprovechada por las bandas criminales para ocupar ese vacío de poder. En estos territorios ya no rigen las leyes del Estado, sino las reglas impuestas por los propios delincuentes. Ellos deciden quién entra, quién sale, cuánto se paga y qué se permite hacer. Cobran extorsiones como si fueran impuestos, castigan con violencia a quienes desobedecen sus órdenes y en muchos casos actúan con total impunidad. Son ellos quienes mandan, no las autoridades legítimas. Esta realidad no solo refleja el poder que han ganado estas organizaciones, sino también el abandono histórico que han sufrido muchas zonas del interior del país. Cuando el ciudadano no tiene seguridad, justicia ni servicios básicos, termina siendo vulnerable a cualquier estructura que ofrezca algo de orden, aunque sea por medio del miedo. La falta de presencia estatal no solo permite que florezca el crimen, lo convierte en la única autoridad visible, y revertir esta situación no es tarea fácil. No basta con evitar fuerzas de orden por unos días, se necesita una estrategia integral que excluya inversión, justicia, salud, educación y presencia permanente. De lo contrario, estas regiones seguirán atrapadas en una lógica de violencia y control paralelos al Estado. Por otro lado, el gobierno ha ejecutado operativos y ha endurecido leyes, pero también enfrenta críticas. La ley 32130, por ejemplo, podría retrasar más de 100 procesos judiciales por corrupción y crimen organizado. Todo esto lo menciona el Poder Judicial en el mes de julio. Todo esto demuestra que la lucha no es solo contra las mafias, también es una batalla contra la lentitud del Estado, la burocracia que retrasa decisiones urgentes y la corrupción que en muchos casos abre las puertas al crimen organizado. Porque mientras un grupo de policías arriesga su vida en operativos, hay trámites que se demoran meses,
jueces que liberan a delincuentes por falta de pruebas y funcionarios que miran hacia otro lado a cambio de un soborno. Esta combinación es ineficiencia y complicidad, es tan peligrosa como las propias bandas. Los principales desafíos son tres: procesos judiciales lentos, que favorecen la impunidad; falta de coordinación entre policía, fiscalía y poder judicial; corrupción interna dentro de las instituciones. A eso también se le suma el lavado de activos. El dinero del crimen fluye en empresas legales, obras políticas y campañas políticas. Una vez dentro del sistema, casi no se puede rastrear. El Perú necesita un plan nacional integrado contra el crimen organizado, con 3 ejes claros. Primer eje: prevención y educación. Crear programas en colegios que enseñen cultura de legalidad, resolución pacífica de conflictos y valores ciudadanos. La violencia se previene desde la infancia, no solo desde la cárcel. Para enfrentar esto, se necesita más que operativos. Fortalecer fiscalías especializadas, simplificar los procesos judiciales, aumentar la presencia del Estado en zonas vulnerables y, por supuesto, apostar por educación, empleo, prevención, que son la base de toda seguridad duradera. Segundo eje: tecnología e inteligencia policial. Implementar sistemas de análisis de datos, cámaras con reconocimiento facial y bases interconectadas entre la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Poder Judicial. Un Estado que no se comunica, pierde. Por último, el tercer eje, transparencia institucional. Auditar constantemente los presupuestos policiales y judiciales y aplicar sanciones reales por corrupción. La lucha contra el crimen no puede ganarse con instituciones débiles. Este plan debería ser una política de Estado, no de gobierno, con continuidad, presupuesto y control ciudadano, porque mientras la estrategia cambie cada 5 años, el crimen seguirá adaptándose más rápido que nosotros. El crimen organizado no solo mata, también roba la esperanza y la confianza en la justicia. Pero no todo está perdido. El cambio empieza con información, con compromiso y presión ciudadana para exigir instituciones limpias y efectivas. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre el crimen organizado. Esperamos que este espacio te haya permitido reflexionar sobre una realidad que nos afecta a todos y que juntos podemos seguir exigiendo un país más justo, seguro y presente en cada rincón. Si te gustó, compártelo y súmate a esta conversación sobre el país que queremos construir. Tu voz también es parte del cambio. Hasta la próxima. Gracias.